lectores y estrellitas bellas, soy Araceli Zamudio, Luna de F en Wattpad, y regresé. Hoy les traigo un video súper especial que tiene que ver con una pregunta que siempre me suelen hacer, ya sea por Wattpad o por Facebook, y que a veces me cuesta mucho contestar porque no tengo siempre el tiempo como para poder explicarle a cada uno justamente lo que les quiero transmitir. Por eso decidí hacer este video para compartir con ustedes cuáles son los consejos que yo les puedo dar a la hora de escribir y compartir su novela en Wattpad. Antes de empezar, quiero aclarar que esta es mi opinión personal y que los consejos que te voy a dar son cosas que me sirven a mí, pero que cada uno puede tomar o dejarlo, ¿verdad? Acá tengo mi ayuda a memoria para no olvidarme de ninguno. Son 10 puntos que para mí son súper importantes para crear tu propia novela. El primer punto es ser creativo. Eso para mí es principal. Hay miles y miles de historias por crearse en cada momento, en la vida misma, ¿verdad? No sabemos lo que nos va a pasar mañana, qué clase de cosas vamos a vivir. Entonces, en nuestra imaginación hay un montón de historias por crearse también. Salí a la calle, escucha música, veo una película, leo un libro, toma un café. Busca ese momento de creatividad, pero inventa vos tu propia historia. Muchas veces me pasa que me escriben y me preguntan si pueden adaptar mi novela y ponerle los nombres de alguna pareja conocida de manera de convertirla en un fanfic. Mi respuesta siempre es no, porque todos tenemos el poder de crear y sobre todo si te gusta escribir, tenés que tener el poder y la capacidad de crear tu propia historia. Ponele los nombres que vos quieras, hace un fanfic si querés, pero crea vos tu propia historia. Entonces, antes de ponerte a escribir, pensá en una buena idea. Siempre todas las ideas van a tener algunas cosas en común probablemente. Si escribimos romance, como es mi caso, siempre va a haber algunas cosas parecidas. Pero trata de salirte del molde y escribir algo que sea único y que tenga tu estilo y que le hable a los lectores de lo creativo que sos. El punto número 2 es investigación. Sobre todo si vas a tener un personaje que va a tener alguna enfermedad o que va a ser experto en alguna situación, o si tu personaje va a atravesar por algo que es real, ¿verdad? Por más que escribamos fantasía, hay cosas que uno sabe que suceden y que debe investigar correctamente para poder escribir con coherencia, ¿verdad? Y no escribir cosas que de repente no tienen sentido y que una persona que conoce puede venir a objetarnos con toda la razón. Por ejemplo, si vos escribís sobre alguien que tiene una enfermedad, puede que uno de tus lectores tenga esa enfermedad y y te pueda decir que lo que estás escribiendo no es así. Entonces trata de investigar todo lo que puedas. Hoy en día hay demasiadas formas de hacerlo. Entra a Google, pregunta, ve si conoces a alguien que esté pasando esa situación, pregúntale cómo se siente, investiga, hacete de un buen material que respalde tu trabajo. El tercer punto es, para mí, crear un bosquejo, ya sea mentalmente si te funciona o si tenés mala memoria, escribilo o hacerlo en la computadora, como quieras, que tenga más o menos el camino que pensás seguir. No hace falta que tenga muchos detalles, pero el inicio, el nudo y más o menos lo que va a ir pasando en el medio y cómo pensás o cómo querés que termine tu historia. ¿Por qué? Porque a veces pasa cuando escribimos en Wattpad sobre todo que los comentarios de los lectores pueden llegar a influirnos y la novela puede terminar yendo por un lado que nosotros no planeamos y después al final nos sentimos frustrados porque esa no era la historia que queríamos escribir. Entonces hace un bosquejo y mantenerte en esa idea, aunque tus personajes se vayan desarrollando, aunque vayan creciendo, aunque vayas metiendo cosas en el medio, pero trata de mantenerte en esa idea. Y si vas a cambiar, tenés que estar seguro de que eso es lo que vos querés. Eso también le da un poco de coherencia a la historia. Bueno, no un poco, bastante coherencia a la historia, porque a veces pasa que estamos leyendo algo y de repente sucede algo en la historia que nada que ver. Entonces decimos, ¿qué pasó? Y ahí es donde uno tiene que mantener justamente la coherencia de la historia para que sea una historia que tiene sentido. El cuarto punto, y para mí uno de los más importantes porque puede determinar que yo deje de leer una historia, es la ortografía. No podemos pretender ser escritores teniendo miles de millones de faltas de ortografías. Hay historias que uno entra en Wattpad a leer y puntos suspensivos. Si vos querés escribir tu propia historia, hacelo, pero preocupate por corregir
aquello que estás escribiendo. Hay miles de maneras. Ponele que si dudas de cómo se escribe una palabra, entra a Google y preguntarle. O si sos del método más antiguo, busca en un diccionario. O preguntarle a alguien que sepa, no sé, busca la manera de corregir tu propia novela. Word mismo te marca en rojito cuáles son las palabras que están erradas. Y si no estás seguro, anda a corroborar con Google o como sea, pero trata de corregir tu historia porque no podemos decir que escribimos y escribimos así con tantas faltas ortográficas. Le saca toda la seriedad a la historia. Yo personalmente entro a leer una historia y veo que tiene muchas faltas ortográficas y dejo de lado la historia. El quinto punto tiene que ver con el nombre de la historia, la sinopsis y la portada. Ese es el primer acercamiento del lector a tu historia. Entonces, buscale una portada llamativa, una portada que tenga que ver con lo que sucede en tu historia, que esté bien hecha. Hay muchas maneras de hacerlo. No copies, anda a buscar hay muchos lugares de imágenes gratuitas. Busca una imagen que no tenga derecho de autor. Hacelo bien. Escribí una sinopsis que tiene que ser corta y que tiene que ser llamativa, pero que no tiene que contar todo lo que sucede en tu novela, porque entonces para qué vamos a leerla. Yo sé que no es fácil, a mí a veces me cuesta mucho también, pero inténtalo. Dale a alguien que conozcas, que lea y a ver si le parece que le va a llamar la atención leer una historia con esa sinopsis. Y buscale un nombre que sea también llamativo y acorde al tema que se trata en tu novela. Recordate que esos son los primeros, el primer contacto de los lectores con tu historia. El punto 6 es no improvisar. Tiene que ver con lo que estaba diciendo hace rato. No inventes, así de sencillo, no inventes. La historia sí, crea la voz, inventa la voz, lo que va pasando sí, pero no inventes situaciones que son increíbles y que salen de la trama de la novela y llevan la historia por un punto que convierten en algo sin sentido, porque la gente se da cuenta y después deja de leer la historia, ¿sí? El número 7 es sé metódico. La escritura es un hábito. Si te gusta escribir, esto funciona como cualquier otra cosa en la vida. Por ejemplo, si a vos te gusta, no sé, si sos bailarina, por ejemplo, tenés que ensayar todos los días. Vos no podés decir que sos bailarina y ensayar una vez al año. Decís que sos jugador de básquet y no te vas a jugar nunca. No tiene ningún sentido. Entonces no podés decir que estás escribiendo una historia o que sos escritora, pero no escribís nunca. Escribir es un hábito. Para mí es importante escribir un poco todos los días. Hay días que puedes escribir muchísimo porque estás súper inspirado, estás súper... Entonces te puedes sentar y además tenés mucho tiempo, entonces te puedes sentar y escribir horas y horas y horas. Pero hay días en que te sentás y escribís un párrafo y no te salen más porque, no sé, estás cansada, porque tuviste un mal día, porque te duele la cabeza, porque no estás inspirada. Pero escribí un párrafo, aunque sea. ¿Por qué? Porque a medida que vas escribiendo y vas desarrollando el hábito, el tema se vuelve una cosa mucho más fluida. Puedes seguir escribiendo, mañana, o sea, lo que hoy te costó una hora, mañana te va a costar media hora. Y paso te va a costar 15 minutos. Y después vas a poder escribir así, re fácil. Es cierto que necesitamos inspiración para hacerlo, pero también es un hábito que se va creando día con día. Así que por mí, el consejo es que escribir un poquito cada día. Eso también te ayuda a ser metódico, ¿verdad? Yo soy una persona muy organizada, tengo muchas actividades en mi vida, tengo 3 hijos, tengo una empresa y además escribo. Entonces, si yo no organizo mi tiempo, no me da el tiempo para nada. Por eso a mí a veces cuando la gente me dice no tengo tiempo y le pregunto qué hace y se va a la escuela, entonces yo me quedo pensando, ¿y el resto del día? Organízate, hay tiempo para todo. Yo te prometo que hay tiempo para todo, pero tenés que organizarte. Agarra una agenda, miren acá yo tengo todas mis agendas, tengo una agenda por actividad y escribí, hoy quiero hacer tal cosa, quiero escribir un capítulo de mi historia, quiero irme a la casa de fulana, quiero estudiar y quiero, no sé, arreglar mi pieza. Escribí todo y anda mirando a medida que pasa el día si estuviste cumpliendo con lo que te propusiste hacer. Esto de ser metódico, que todavía no paso al siguiente punto, esto de ser metódico también tiene mucho que ver, sobre todo si hablamos de Wattpad, con respetar a los lectores.
Pasa que muchas veces nosotras empezamos a subir una historia, mi gato está llorando afuera, empezamos a subir una historia y después no actualizamos más. Es cierto, hay momentos y momentos de la vida, yo entiendo perfectamente. Hay momentos en los cuales tenía mucho tiempo y la inspiración necesaria para subir a diario la novela, por ejemplo. O si la novela ya está terminada, puedo darme el lujo de subir a diario la novela. Pero si la voy escribiendo a la marcha que voy subiendo, como pasa a veces, en ocasiones la vida se pone complicada, hay actividades, hay exámenes, hay trabajo y qué sé yo, entonces no podemos actualizar con la frecuencia que nos gustaría. Pero no dejes de actualizar. Ponete un tiempo que creas que puedas cumplir. Por ejemplo, una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes también. Pero ponete un tiempo que creas que puedas cumplir y cumplilo. ¿Por qué? Porque los lectores están esperando esa actualización, ¿verdad? Están esperando y por respeto a esa gente que está leyendo tu historia, que le gusta cómo escribís, que te está comentando, que te está votando, no puedes dejar una novela inconclusa por ciclos, por meses. Además, a mí por ejemplo me pasa que yo entro a leer una historia y si no se actualiza regularmente, yo me olvido de todo lo que pasa. Entonces cuando después se actualizó, después de 6 meses, tengo que entrar y ya no me acuerdo más de nada. A veces dejo de leerla o si la novela era muy buena, agarro y más o menos vuelvo a los capítulos anteriores para ver de qué iba la historia. Pero yo te recomiendo que trates de actualizar y si pensás que no te da la organización para hacerlo metódicamente y subir un capítulo cada semana o cada mes, entonces terminar primero tu novela y después subirla. Así ya tenés los capítulos escritos y no va a ser ningún problema para vos actualizar en X tiempo. El punto número 8 es tener en cuenta los derechos de autor. Hay mucho plagio, hay que ver la manera de protegerse. Igual les digo que no, nada es muy sencillo, igual la gente copia, igual la gente trafica las novelas, igual todo. Pero por lo menos protegete. Averigua cómo funciona el tema de los derechos de autor en tu país y protege tu novela o utilizar los medios digitales para hacerlo, ¿sí? Pero ten en cuenta eso. El 9, no forzar. Es cierto que dije que hay que escribir un poco todos los días, pero no podemos forzar la inspiración, ¿está? Entonces, una cosa es sentarte como hábito a escribir todos los días un poquito, aunque sea cualquier cosa. Pero otra cosa es que si vos te das cuenta que el capítulo que estás queriendo escribir no está saliendo, no está fluyendo de una manera, digamos que de una manera espontánea, no está saliendo, estás forzando, esa sensación la van a tener también los lectores al leer tu historia, van a sentir que forzaste ese capítulo. Entonces, si hoy no te sale ese capítulo, déjalo, escribí otra cosa, escribí un pensamiento, escribí una poesía, porque como te dije, no tenés que dejar de escribir, pero deja ese capítulo para escribirlo luego cuando te sientas más inspirada. O si no, busca métodos para inspirarte si es que hay personas que escuchando música se inspiran, otras personas que se inspiran, no sé, saliendo a la calle a mirar a las personas X. Busca tu método de inspiración o lo que te inspira y entonces eh, anda dejándolo fluir. Y por último, el número 10, que es un consejo exclusivo para la gente que sube en Wattpad o en otras plataformas, no spam. Nunca me voy a cansar de decir esto porque la verdad es que es muy, muy, muy feo. No vayas a entrar a los usuarios de otras personas que tienen más seguidores que vos y mandarles mensajes por privado o dejarles mensajes en sus muros o en las historias diciendo: hola, sé que mi historia te va a gustar. Soy fulana de tal y me ayudarías mucho si leyeras mi historia y me votaras y me comentaras y la promocionaras entre tus lectores. Eso te saca totalmente la credibilidad como escritor. Yo personalmente no voy a leer tu historia porque no estás respetando mi espacio. A vos tampoco te va a gustar que yo me vaya a promocionar mi historia en tu muro. Una cosa es que seamos amigos y yo te diga: hey, ¿sabes que tengo una nueva historia? Si te gusta leer, anda a leer. Pero otra cosa es que no nos conozcamos y vos me vayas a dejar ese mensaje a mí para aprovecharte de mi muro. O yo me vaya a hacerlo en tu muro. Yo no tengo muchos seguidores en Wattpad en relación a otras personas, pero los que tengo me ha costado bastante conseguirlos. Ustedes saben que no es tan fácil. Llevo muchos años en la plataforma. Nunca jamás
le dije a alguien, nunca hice spam, nunca me fui al muro de nadie a poner mi historia, nunca le pedí a nadie que me comparta, que me promocione. Si alguien compartió mi historia fue porque ese alguien quiso hacerlo. Entonces, es una cuestión de respeto. Es un camino que hay que seguir y que todos seguimos, porque nadie apareció un día en Wattpad con 100.000 seguidores, ¿verdad? Todos tuvimos 0 seguidores un día. Entonces es un camino por el que hay que transitar y utilizar los medios para hacerlo. Hay grupos de Facebook en los que puedes entrar a compartir tu historia. No sé, utiliza tu Instagram. Miles. Busca, sé creativo también y busca la manera. Pero no hagas spam. Bueno, estos son los consejos que yo hoy te puedo dar de acuerdo a mi experiencia y a lo que he vivido tanto en Wattpad como con mis libros ya publicados. Espero que te sean de utilidad. Si te gustó este video, no te olvides darle a la manito y seguirme en YouTube y en mis otras redes sociales para ver próximos videos y noticias sobre mis historias. Gracias por estar aquí una vez más y espero poder subir otro video muy pronto. Los quiero. Hasta la luna y de regreso.